Hoy vamos a comenzar la carta de Corintios. Así que vamos a ir hacia Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1. Y mientras vamos a hacer una introducción. El autor de esta carta es Pablo, ¿sí? La fecha en la que fue escrita, más o menos, entre el 54 y el 57 después de Cristo. ¿Sí? Entre el 54 y 57 después de Cristo. Hacía entre 2 y 8 años que esta iglesia había sido fundada. Cuando esta carta es escrita, la escribe Pablo y la escribe desde Éfeso a la iglesia que estaba en Corinto. El destinatario es la iglesia de Corinto. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. ¿Recuerdan cuando vimos los viajes misioneros, cuando estudiamos Hechos? Bueno, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo funda esta iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Corinto, estaba entre Atenas y Esparta, en una ciudad griega, pero era colonia romana. Tenía alrededor de 700.000 habitantes, era una ciudad grande, ¿sí? No era una ciudad chiquita, era una ciudad grande, ¿sí? 3/4 de habitantes. Y en la literatura griega de esa época hay muchas referencias a cómo era la gente en Corinto. Por ejemplo, en la Ilíada, Homero dice que es una ciudad marcada por la inmoralidad y por la riqueza. Era una ciudad que progresaba económicamente, pero también era una ciudad que tenía muchísima inmoralidad. Platón, cuando quiere referirse a una joven de malos hábitos, dice esa joven Corintia, por ejemplo. Otra persona que se llamó Aristófanes usó como verbo para demostrar una persona que era inmoral sexualmente o que iba a cometer alguna inmoralidad sexual, inventó la palabra corintizar. Por ejemplo, vamos a tener relaciones sexuales, fuera del matrimonio, vamos a corintizar. Vamos a tener relaciones sexuales hombres con hombres, vamos a corintizar. O sea, llegó a ese nivel a usarse la palabra que tenía que ver con ser de Corinto, ser corintio. Otra persona que se llamó Estrabón dijo, el viaje a Corinto no es para cualquier hombre. ¿Por qué? Porque había un templo para la diosa Afrodita que tenía 1000 prostitutas. Y la gente cuando iba a adorar a Afrodita, simplemente entraba en un servicio de prostitución y orgía. Esa era la religión. Por ejemplo, nosotros siendo protestantes, evangélicos, decimos vamos a la reunión, y quizá un católico dice voy a misa. Bueno, el que seguía a Afrodita decía voy al templo de Afrodita. ¿Y qué hacía ahí? Y se acostaba con prostitutas. 1000 prostitutas. Esa era una de las religiones con las que batallaba el evangelio en esa época. Lo bueno de esto, lo interesante de esto, es que podemos ver cómo es una iglesia recién fundada en época bíblica. Podemos ver qué problemas tiene y también qué soluciones da Dios a través de Pablo, por ejemplo, en esta carta. Podemos ver cómo era una iglesia primitiva, una iglesia cuando recién el cristianismo tenía menos de 20 años. Característica de esta iglesia, tenía muchísimos dones. De maestros, tenía grandes maestros. 2 de sus maestros y líderes fueron Pedro y Pablo, por ejemplo. Y otro maestro que luego se destaca que se llama Apolos. Tenían muy buena enseñanza. Imagínense, nosotros venimos acá a enseñar, pero imagínense a esa iglesia ¿quién iba? Iba Pedro, iba Pablo. Muy buena enseñanza tenían. Pero era una iglesia dividida. La gente a veces decía, no, pero yo soy de Pedro, o yo soy de Pablo, o soy de Apolo. La iglesia se dividía según el maestro que les gustaba. Decían, no, pero yo soy de este, no, yo lo sigo este. Cuando en realidad la iglesia debería siempre estar marcada por ser seguidora de Cristo, ¿no? Tenía muy buena enseñanza, estaba dividida, era medio partidista. Había una persona en esta iglesia que se acostaba con la esposa de su papá. Y por un lado estaba la gente que estaba enojada con esto, y había otros que decían, somos tan buenos nosotros. Y somos tan integradores y tan tolerantes y tan amorosos que lo integramos. Fíjense qué profundo era el pecado en la iglesia de Corinto, ¿sí? Una persona se acostaba con la esposa de su papá. Había gente que estaba orgullosa de integrar a esa persona. Había otra gente que como veía tanta inmoralidad, ¿saben qué decía? No, para agradar a Dios, la única manera es ser célibe, es no casarse. De un extremo al otro, gente que estaba totalmente perdida en la sexualidad, que incluso se acostaba con la esposa de su papá, y por otro lado gente que decía, no hay que ni casarse, porque es el camino más espiritual.
Algunos dentro de esta iglesia, a pesar de tener a Pedro como maestro, de tener a Pablo como maestro y esta persona que se llamó Apolos, a pesar de eso, alguna gente de esta iglesia pensaba que Jesús nunca había resucitado en serio. También tenían que batallar con las viejas costumbres de sus vidas, las costumbres que tenían antes de convertirse al cristianismo. Los que eran judíos más o menos tenían costumbres parecidas en algunas cosas, pero el que no era judío y venía de Afrodita, de pasar de la reunión con las 1000 prostitutas a venir a la reunión, tenía ciertas luchas cada persona que había hecho ese paso. Algunos miembros seguían teniendo relaciones con prostitutas. Otros, cuando tenían problemas entre ellos, ¿saben qué hacían? En vez de resolverlo como la Biblia enseña, los llevaban a juicio. Si uno tenía problema con otro, los llevaba a juicio afuera, al juez del mundo, no a resolverlo como Dios nos enseña. Y además de todo eso, recordemos, era una iglesia llena de dones y aparentemente todo el tiempo recibían nuevas profecías y nuevas revelaciones de Dios. Era una iglesia interesante, ¿no? Con una mezcla de muchísimas cosas. Era una iglesia muy particular. No sé si podríamos llegar a ser una iglesia tan bendecida como para tener a Pedro y Pablo de maestros, ni estar tan corrompida como para tener dentro de nuestros miembros a una persona que se acuesta con la esposa de su papá. Es una iglesia con un espectro tan amplio que nos ayuda a revisar nuestras vidas en muchísimos sentidos. Y vamos a leer del 1 al 9 hoy. Comienza así, dice 1 Corintios 1, 1 al 9. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestros hermanos Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ese es el saludo. Y ahora vamos a leer del 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar con el 1.1. Comienza diciendo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. En pocas palabras, podemos ver que Pablo no era solamente salvo, no es que Pablo solamente había sido salvado, sino que además había sido elegido con una misión. En el caso de él tenía un ministerio específico y era ser apóstol de Jesús. Tenemos que saber que todos nosotros, cuando somos salvados, no somos salvados y nada más. Somos salvados y Dios nos da un propósito, nos da una misión, nos da un ministerio. Pero para saber cuál es nuestra misión, tengo que descubrir cuáles son nuestros dones. Si no sabemos cuáles son nuestros dones, probablemente perdamos mucho tiempo intentando cosas que Dios no nos llamó a hacerlas, ¿sí? Es importante ver eso. Y también vemos que él estaba con alguien. ¿Con quién estaba? Con Sóstenes. Y vemos que Dios planificó que trabajáramos en equipo. Dios no hizo a nadie que sea totalmente independiente de los demás. La iglesia que Dios soñó tiene un trabajo en equipo. Por eso luego Pablo la va a ilustrar como un cuerpo. Por eso también en otra situación se le ilustra como una familia. Pero es una cosa conjunta, comunitaria, no es de una sola persona. Y generalmente los ministerios funcionan mejor cuando son en equipo. Pablo sabía mucho, Pablo había vivido muchas cosas buenas. Sin embargo, tiene una persona a su lado, que ya vamos a ver, era una persona muy importante, que sabía mucho, era un ex líder de una sinagoga judía. Pablo está acompañado por Sóstenes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones.
Todos tenemos diferentes funciones y eso nos lleva a tener diferentes propósitos. Y es bueno entender que uno tiene que hacer una cosa y el otro tiene que hacer otra cosa. No todos estamos llamados a lo mismo. Vamos al versículo 2. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos nosotros, con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Vamos a dividir este versículo en varias partes. Por un lado, comienza diciendo, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es de los corintios. La iglesia es de Dios. Ni siquiera es de Pablo que la fundó. Ni siquiera es de Pedro que enseñó ahí o de Apolo que enseñaba ahí. La iglesia es de Dios, no de sus miembros. Y también tenemos que ver que la iglesia, recuerden todo lo que les conté de Corinto. Dios hizo que se fundara una iglesia en un lugar tan desfavorable. La iglesia, cuando Dios la planifica, es capaz de florecer en cualquier lugar. Es muy difícil que nosotros tengamos tanta adversidad en este lugar como en Corinto. Imagínense, tendríamos que rescatar personas que estaban acostumbradas a orgías en cada reunión. ¿Cómo vamos a competir con eso? Solamente el Espíritu Santo puede transformar esa vida. Nosotros también tenemos nuestras competencias, tenemos que competir a veces con vicios de la gente, tenemos que competir a veces con cualquier cosa que se ponga en el lugar de Dios. Pero si se pudo en Corinto, ¿cómo no se va a poder hacer en Despeñaderos? Cuando Dios hace algo, Dios lo apoya, Dios hace que eso suceda. Dios es poderoso en todas las sociedades, en todas las edades, en todas las filosofías, en todas las épocas desfavorables, en cualquier lugar. Dios es totalmente poderoso para fundar una iglesia en cualquier lugar, incluso en Corinto. Esta era su iglesia y Dios no vio a ninguna vida como inaccesible para Él. Cuando Él quiere llegar a una vida, Él llega. Pero nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de hacer nuestra parte. Fíjense, vamos a Hechos 18. El 17 dice que Pablo predica en Tesalónica, luego en Berea, luego en Atenas y finalmente Hechos 18 nos habla de cuando Pablo llega de Atenas a Corinto. 18.1 dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Hasta acá, ¿en dónde está Pablo? En Corinto. En esta iglesia que estamos leyendo, ¿sí? Acá es cuando le va a fundar a Corinto, a la iglesia en Corinto. Dice el 3, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. O sea, hasta acá Pablo está en Corinto, se hace amigo, se relaciona con Priscila y Aquila, ¿sí? Se relaciona con ellos. Pablo vive armando tiendas, armando carpas, vive de eso, pero el día de reposo, ¿qué hacía Pablo? Se iba a la sinagoga y les mostraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Al tener tanta oposición, en algún momento Pablo dice, bueno, basta, la verdad que no puedo hacer más por ustedes, así que me voy a dedicar a los que no son judíos. Y ahí se pone en contacto con otra persona, con Ticio Justo. ¿Y dónde vivía Ticio Justo? Al lado de la sinagoga, ¿sí? Al lado. Ticio Justo no es judío, Ticio Justo es gentil, ¿sí? No es judío. Y entonces vemos que Pablo se enfoca en esta persona que a pesar de no ser judío, que dice que adoraba a Dios. Vivía al lado de la sinagoga y adoraba a Dios.
Fíjense que el Señor, de alguna manera u otra, el Señor siempre tiene pueblo en lugares donde no esperamos. Imagínense que Pablo puede haber ido todas esas veces a la sinagoga tratando de que se conviertan, ¿quiénes? Los judíos. ¿Y quién se convirtió? El vecino. Y tenemos que estar atentos, porque a veces nos cerramos en una idea y decimos las cosas tienen que ser así. Esta persona se tiene que convertir. Y a veces tenemos que ampliar el panorama y ver que Dios puede estar haciendo una obra en un lugar donde nosotros no le vemos. Fíjense el 8. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa, familia, creyeron en el Señor. ¿Ahora quién? De la sinagoga prácticamente lo echan a Pablo. ¿Y quién se convierte? El vecino. Y luego, ¿quién se convierte? Crispo, el líder de la sinagoga. Recordemos que sinagoga era como una mini iglesia judía. Fíjense que el Señor se va abriendo camino, el Señor va llegando a cualquier lugar, sean judíos, sean gentiles, sean paganos, el Señor llega y empieza a transformar vidas. El 8 dice, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor, los de su familia. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. ¿Se dan cuenta? Él llega, conoce a Priscila y Aquila, que luego se convierten, eran compañeros de él en ese oficio que tenían de armar tiendas. ¿Quiénes compraban estas tiendas? Los viajeros, muchas veces los soldados romanos. Pero fíjense que Pablo impacta a través de su oficio. Él va a la sinagoga a predicar y se convierte ¿quién? El vecino. Él se dedica al vecino, pero luego se convierte el líder de la sinagoga. Luego lo quieren echar. ¿Y quién es el segundo líder de la sinagoga? Sóstenes. ¿Y qué pasa con Sóstenes? Se convierte. ¿Y qué vimos en Corinto? Lo estaba acompañando. Fíjense que el primer contacto fue totalmente adverso. No pasa nada. Esta ciudad tiene un templo con 1000 prostitutas. ¿Cómo vamos a traer el evangelio acá? ¿Les va a parecer aburrido a la gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que tener 2000 prostitutas para que venga la gente? ¿Cuál va a ser la estrategia que Dios va a usar para llegar a esta ciudad tan pervertida? Encima voy a la sinagoga, imagínense Pablo. Encima Pablo va a la sinagoga y ¿qué pasa? Me rechazan todo el tiempo. ¿Qué hago? Y el Señor dice, para, la obra es mía. Y a pesar de tanta adversidad, fíjense quién se convierte. Gente que trabajaba de lo mismo, el vecino de la sinagoga, el líder de la sinagoga, otro líder de la sinagoga. Dios no tiene ningún problema en llegar a ninguna vida. No importa en qué ciudad esté, no importa el contexto de esa persona, no importa cuánto entiende, no importa cuán poderosa o pobre sea, no importa cuán perdida o tan correcta sea, no importa cuántos vicios haya tenido, no importa nada de eso, importa que Dios quiera llegar y que tenga una persona que haga lo que hizo Pablo. ¿Qué hacía Pablo en ese tiempo? Enseñaba la Biblia. Lo que Pablo se encargó de hacer es enseñar la Biblia, leer la Biblia, enseñar la Biblia, y fíjense que la gente se iba convirtiendo. ¿Qué hizo Pablo? Planteó una estrategia, a ver cómo. Lo vemos preocupado Pablo por el templo de Afrodita. Lo vemos preocupado Pablo por la ley romana. ¿Por qué está preocupado Pablo? Por la Biblia. Por eso en otro momento va a decir a otra iglesia, le va a decir, cuando estuve entre ustedes, no me preocupé por saber ninguna cosa, excepto una, a Cristo y a este crucificado. Porque eso englobaba el Evangelio. ¿Quién era Cristo y por qué había sido crucificado? Y de ahí Pablo largaba la exposición sobre el Evangelio. Pero fíjense cómo se expandió esto. Quizás Pablo
lo podemos ver en otras situaciones. ¿Qué hacía él? Él iba siempre a la sinagoga, igual que los otros apóstoles. ¿Para qué? O al templo, para ver si se convertían los judíos. Pero Dios convierte quien Él quiere. Y se convirtieron judíos, pero se convirtieron paganos. Se convirtieron personas que iban a esas prostitutas. Se convirtieron personas que eran bastante correctas. Se convierte cualquier tipo de persona. Dios no tiene que hacer horas extras para que una persona se convierta. Los que tenemos que hacer horas extras a veces somos nosotros, en aprender mejor la Biblia para poder enseñarla mejor, para poder exponerla mejor. Y volvemos a Corintios, a 1 Corintios 1. Recordando esto, ninguna vida es inaccesible para Dios. Nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de hacer nuestra parte. La primera parte dice, va dirigida, 1 Corintios 1:2, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que son llamados, que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. ¿A qué los llamó Dios? Para ser un pueblo santo. Dios, si nos llamó, en parte es para eso, ¿sí? Apartados para ser como Dios es. Y dice luego, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Qué vemos acá? Por un lado, son llamados a ser santos, pero por otro lado, son hechos santos. Podemos pensar que acá está hablando de dos cosas. Por un lado, son llamados a ser santos, pero por otro lado, son hechos santos. ¿Por qué? Porque por un lado somos salvados y se nos declara santos, pero por otro lado se nos pide que seamos santos. Son dos cosas diferentes. Por un lado Dios nos regala que se nos vea como a Cristo y somos declarados santos. Pero por otro lado Dios exige que crezcamos en santidad. Es un llamado a ser como Dios es, santo. Todo aquel que es salvo ha sido llamado para crecer en santidad. Todos. Cuando la gracia salva, justifica, también en esa gracia busca santificar. Hace que la persona crezca en santidad. ¿Sí? La santidad es algo que tenemos que aprender. Por un lado, la santidad es apartarnos del pecado. Recordemos, me aparto del pecado, pero ¿qué más? Me aparto para un uso santo. ¿Y qué más? Busco la máxima altura moral. ¿Qué significa esto? Que busco hacer las cosas de la mejor manera posible, de la manera más correcta posible. Por ejemplo, el tema del matrimonio. ¿Por qué hay que casarse? Porque el mundo no se casa. ¿Y qué es mejor? ¿No casarse o casarse? ¿Qué es más alto? Casarse más alto. Nosotros buscamos la máxima altura en todo. Eso forma parte de la santidad. En el trabajo, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque buscamos siempre lo mejor, lo más correcto, lo superior. No buscamos lo inferior, buscamos lo superior. Siempre vamos a más. Siempre queremos más. Si todo el mundo trabaja mal, nosotros queremos trabajar bien. Si todo el mundo hace algo de una manera, nosotros queremos hacerla de la mejor manera, de la manera más correcta. Si todo el mundo dice, por ejemplo, malas palabras, yo me voy a ir al infierno por decir malas palabras, ¿ustedes qué piensan? Yo soy hijo de Dios, ¿me puedo ir al infierno? No. ¿Por qué no digo malas palabras? Tengo que buscar la máxima altura moral incluso en mi vocabulario. Yo sé que ya estando en Cristo yo no voy a ser nunca condenado. No hay ninguna condenación para mí que estoy en Cristo. O sea, si no me voy al infierno, ¿qué tiene que no diga malas palabras? Dios merece que yo crezca en santidad, porque Él me llamó a ser santo. Y parte de la santidad es apartarme del pecado, parte de la santidad es apartarme para un uso santo, y parte de la santidad es buscar la máxima altura moral, lo más correcto de todo, lo más correcto. ¿Por qué buscamos corregir nuestro vocabulario? Porque tenemos que usarlo de la mejor manera. Y eso aplica a todo, ¿eh? En todo tenemos que buscar lo de más calidad que podamos. En las relaciones, en cada área de la vida, nosotros tenemos que dar más que lo que el mundo da. Si el mundo puede tener un buen vocabulario, ¿cómo no lo voy a tener yo que soy hijo de Dios? Si el mundo va y cumple, cuando uno ve a una familia constituida y dice, bueno, esta persona se casó con tal, ¿cómo no nos vamos a casar nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos la máxima santidad, la máxima altura moral, lo más correcto. Buscamos siempre que lo que decimos sea correcto, que lo que hacemos sea correcto, y Dios nos ayude que lo que pensemos siempre sea correcto.
Eso forma parte de la santidad. Y a eso Dios nos ha llamado. Para salvación, pero también para aprender esto. Y acá Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes fueron llamados a santidad, fueron hechos santos, pero también fueron llamados a santidad, ¿sí? Acompáñenme a Efesios 1, un ejemplo de un versículo que nos muestra un poco de esto, de un pasaje, Efesios 1, 1 al 4. Efesios 1, 1 al 4, dice, por lo tanto yo, ¿quién es el que está escribiendo? Pablo. Fíjense, recién la carta de los Corintios, a la iglesia que está en Corinto, la carta de los Corintios es escrita por Pablo cuando está en Éfeso. Pero ahora vamos a ver cuál es la carta que le manda a la iglesia que fundó en Éfeso. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces nos dice que tenemos que llevar una vida conforme, digna del llamado que han recibido de Dios. Esto tiene una ilustración. No recuerdo si en este pasaje en particular se usa esta palabra, pero en otro pasaje, si no es este, hay una ilustración, esto de dignidad. Por un lado tenemos nuestra vida y por otro lado tenemos el llamado de Dios, ¿sí? Imagínense que están en una balanza, ¿no? Entonces ponemos por un lado el llamado de Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A ser santos. Y por otro lado tenemos nuestra vida. Y lo que Pablo está queriendo enseñar es que las dos cosas tienen que estar parejas. Dios nos llama para un tipo de vida y nuestra vida tiene que ser de esa manera. Tiene que ser una vida digna de este llamado, merecedora del llamado. Obviamente nunca lo vamos a merecer. Pero la idea de Pablo acá es esta. Ustedes fueron llamados para algo. Que su vida sea pareja al llamado que han tenido. A veces el llamado nuestro, casi siempre el llamado nuestro, pesa. Y nuestra vida no pesa nada. Nada que ver, no hay correspondencia entre una cosa y otra. No hay relación entre una cosa y otra. Y Pablo dice, no, que la vida de ustedes sea digna del llamado que recibieron. ¿A qué nos llama el Señor? A vivir en santidad. Apartarnos del pecado, apartarnos para un uso santo y máxima altura moral en todo lo que podamos. Vamos a fallar siempre en las tres cosas hasta que lleguemos al cielo. Pero en nuestro corazón tiene que estar la lucha siempre, siempre, siempre por querer apartarnos del pecado. Por querer tener un uso santo, servicio. Y por querer tener la máxima altura moral. Es muy difícil. Pero Dios no nos dejó solos en esto. Él nos ayuda, Él nos capacita para esto. Y es lo que Dios merece. ¿Acaso no merece este tipo de vida? ¿No merece de nosotros que busquemos representarle bien? Porque recordemos, somos embajadores de Cristo. Somos los representantes de Dios en la tierra. Entonces, como representantes, tenemos que vivir sin hacerle quedar mal, sino todo lo contrario, haciéndole quedar bien, honrándolo. Volvemos a 1 Corintios 1. Versículo 3, cortito, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. ¿De dónde vienen la gracia y paz? Sí, de Dios. Padre, Dios, Hijo, pero vienen de Dios. ¿Qué es la gracia? El trato favorable, inmerecido del culpable. ¿Qué es la paz? Por esa gracia que se recibe, la reconciliación entre Dios y los hombres, esos hombres que han recibido ese trato favorable de parte de Dios, a pesar de ser culpables. ¿Qué nos regala Dios a los que estamos en Cristo? Gracia y paz. O sea, un trato favorable al culpable y una reconciliación entre Dios y nosotros. Fíjense el 4. Recordemos cómo era esta iglesia. ¿Ustedes la ven como una linda iglesia? Con todo lo que les conté. Complicada la iglesia. Pero la iglesia estaba llena de dones. Pero estaba llena de pecado también, llena de complicaciones, de conflictos. Pero fíjense el 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Qué loco!
¿Por qué Pablo podía dar gracias a Dios por esta iglesia a pesar de esta iglesia? Ya lo voy a decir más adelante. Pero fíjense qué lindo ver que se puede agradecer por la iglesia a pesar de cómo la iglesia esté. Y los dones siempre son inmerecidos. El 5 dice, por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. ¿Por medio de quién fue enriquecida la iglesia? Por medio de Cristo. ¿Y les dio qué? Les dio elocuencia, les dio conocimiento. Todo lo que la iglesia tiene es por estar en Cristo. No por mérito, sino por gracia. El 6 dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la garantía de Pablo? ¿Por qué Pablo da gracias a la iglesia? Porque la iglesia estaba en Cristo y la garantía de que la obra de Dios iba a avanzar en esta iglesia, ¿cuál era? El carácter de Dios. No era que toda la gente de la iglesia era remadura. Ni siquiera era que Pablo les había enseñado, que Pedro les había enseñado y que Apolos les había enseñado bien. Sino, ¿cuál era? El carácter de Dios. Siempre, incluso nuestro crecimiento, es gracias a Dios. Nosotros tenemos que disponernos. Pero incluso eso no nos pertenece a nosotros, sino que forma parte de la bendición de Dios. Y teniendo en cuenta el 6 y el 7, lo digo de nuevo, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. ¿Qué es lo que confirma? Los dones que tenían, a pesar de cómo eran, confirman que era verdad todo lo que Él les había dicho acerca de Cristo. El 7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea que quienes están en Cristo, ¿qué recibieron de parte de Cristo? Dones. ¿De quién son los dones? De Cristo, sí, Él los da. Y luego, ¿de Cristo de quién son? De la iglesia local. Es como si uno fuera un delivery del don. ¿Sí? La iglesia local es la dueña de esos dones. Pero ¿quién los tiene esos dones? Los tiene cada miembro de la iglesia. Pero fíjense, es como que Dios llama al delivery y le dice, mira, te doy este lomito, lindo para pensarlo ahora, ¿no? Un lomito, pero yo quiero que se lo lleves a la familia, no es para vos. Y Dios carga en vos ese lomito y vos salís y te lo comes vos solito. ¿Qué pasó ahí? ¿Fui leal con Dios? ¿Fui leal con la familia quien esperaba ese lomito? No. Con los dones pasa lo mismo. Los dones son de la iglesia local, pero nosotros somos los transportadores de los dones. Somos los que los tenemos nosotros los dones, pero son de la iglesia local. Dios los ha puesto en nosotros, pero son de la iglesia local. Es un regalo de Dios a la iglesia local. No son por mérito, son por gracia, son para una misión. ¿Cuál es la misión? Edificar la iglesia. Son para glorificar a Dios, no para glorificarse uno mismo. Cada don es un regalo de Dios a la iglesia local. Pero si yo no los ejerzo los dones, ¿qué le estoy haciendo a la iglesia? Le estoy estafando. Y si yo no ejerzo los dones, ¿qué le estoy haciendo a Dios? Le estoy robando. Porque Él me dio algo para alguien. Él me dio dones para la iglesia, no para mí. Si yo no los ejerzo, estoy estafando a la iglesia y estoy robando a Dios. Cada miembro de una iglesia tiene dones. Y cada miembro debe entregar esos dones, esos regalos a la iglesia local en servicio. Esto es lindo y es pesado. ¿Por qué es lindo esto? ¿Quién me podría responder por qué es lindo saber que todos tenemos dones? Todos tenemos un propósito dentro de la iglesia. Por eso luego más adelante Pablo lo va a comparar con un cuerpo. Yo puedo decir que mis ojos no me hacen falta. Puedo vivir sin mis ojos, pero la verdad es que me gusta ver. Con la iglesia pasa lo mismo. Hay gente que tiene que cumplir determinado propósito y función. Y cuando esa persona no lo cumple, y no es lo mismo, falta algo. Podemos vivir, pero no es lo mismo. Es más lindo que estemos todos. Dios nos dio propósito. ¿Por qué se deprime la gente muchas veces? Porque no sabe para qué existe. No sabe para qué vive. No tiene sentido su vida. Dios nos ha dado sentido de vida. Y parte de ese sentido tiene que ver con los dones que recibimos. Fuimos hechos para esto. Recordemos cómo empezaba la carta. Yo, Pablo,
apóstol de Cristo. Él había recibido ese don. Nosotros tenemos otros dones que tenemos que desarrollar. ¿Y hasta cuándo hay que desarrollarlo según el versículo 7? Hasta que Cristo vuelva. Cristo vuelve. Y hasta que Cristo vuelva, nosotros tenemos que desarrollar nuestros dones. Vamos al versículo 8. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea, tenemos una iglesia que es campeona olímpica de pecado. Una iglesia muy complicada, muy complicada, campeona olímpica de pecado. Pero ¿qué dice Pablo? Que Dios los iba a mantener firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Iban a ser libres de toda culpa. A pesar de tanto pecado, la salvación en Cristo está firme. A pesar del pecado. Pero tenemos que recordar lo que decía en Romanos en otra parte. ¿Qué pasa? Pablo a los romanos, ¿qué? ¿Entonces voy a vivir como yo quiero? No, yo tengo que vivir de determinada manera. Vamos a recordar, vamos a Romanos 8, 1 y 2, y 38 y 39. Sabemos que no hay culpabilidad eterna para quienes estamos en Cristo. Vamos a leer el 1 y el 2 de Romanos 8 y luego el 38 y el 39. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Esto es bueno o no es bueno? Saber que no hay condenación. ¿Es lindo? ¿Es bueno? Ahora hago una pregunta. ¿Habrá consecuencias terrenales de mi pecado? Sí. Recordemos, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés cuando Dios le dice, Moisés, y está en una situación muy complicada en Números 20. Números 20. Pasa algo muy triste. Van 40 años en el desierto. Ya murieron todos los viejos. Ya Moisés debe haber estado bastante cansado. 40 años. Ahora está criando a los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Están en el desierto. Ya murieron todos los viejos. Quedan Aarón, María, Moisés, Josué y Caleb. Y luego de esos 40 años, ya 39 años, ya están al límite. Ya Moisés, pobre Moisés, ya murieron todos los viejos y está criando los hijos o sea, la segunda generación, y son iguales que los anteriores. Salieron de Egipto, vieron las maravillas, pero no quisieron obedecer a Dios. Bueno, vamos a ver con esto que los criamos en el desierto, a ver cómo salen. Iguales que los padres. Y ahí en número 20 aparece en escena María, y muere María, la hermana de Moisés. ¿Quién había cuidado de Moisés cuando Moisés fue, ¿se acuerdan?, entregado en el río? ¿Quién crió a Moisés? María. ¿Quién muere? María. ¿Quién tiene poder para llevarse una vida? Dios. Entonces, así nos metemos en escena. Moisés es la persona principal de ese relato fuera de Dios, pero María muere. ¿Quién lo crió? ¿Quién lo crió? Por otro lado, tenemos que el pueblo es guiado. ¿Quién guiaba al pueblo? Moisés, pero ¿qué manera también era guiado el pueblo? Por la nube y por la columna de fuego. Entonces el pueblo llega a un lugar donde no hay agua. ¿Y quién lo guió al lugar donde no hay agua? Dios. O sea, Dios se llevó a María. Dios guió al pueblo a un lugar sin agua. Imagínatelo Moisés ahí. De golpe el pueblo empieza a quejarse. Moisés, no tenemos agua. Moisés. Moisés va, ora junto a Aarón. Y Dios le dice, Moisés, reuní la congregación y háblale a la piedra, a la peña, a la roca. Y Moisés llama a la congregación, le habla a la congregación, está bastante enojado con la congregación. ¿Y a la peña qué le hace? Le pega. ¿Se dan cuenta que estaba muy presionado Moisés, no? 40 años aguantando a esta gente, por 2 generaciones, muere su hermana, Dios la lleva. Llega a un lugar sin agua el pueblo, ¿y quién lo guió? Dios. ¿Y qué hizo mal Moisés? En vez de hablarle a la peña, le habló a la congregación, a la gente, y en vez de hablarle a la peña, le pegó a la peña. ¿Y qué pasó a través de eso, a partir de eso? Moisés no entró a la tierra prometida. Terrible. ¿Moisés está pagando por sus pecados en el cielo? No. ¿Pero Moisés en la tierra fue disciplinado? Sí. Moisés en Deuteronomio 3, luego de una situación bastante interesante, Señor, le dice, Señor, déjame cruzar el Jordán.
Porque esos dan toda la vuelta, esos vienen de Egipto así, cruzan el Mar Rojo, el Jordán está acá, y en vez de entrar así dan toda la vuelta y aparecen por acá arriba. Dice, Señor, déjame cruzar el Jordán. Y Dios le dice, Moisés, no me hables más de este asunto, no vas a entrar. Terrible. Y nosotros nos creemos mejor que Moisés a veces para pecar deliberadamente. No hay ninguna condenación para nosotros, pero no pequemos deliberadamente, porque sí puede haber disciplina, porque como dicen Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Si Dios no te disciplina, ¿sabes qué? Es porque no sos su hijo. Si sos su hijo, Dios no te permite andar como vos querés, sino que te va corrigiendo. Pobre Moisés, pobre de nosotros. Gloria a Dios que no tengo condenación. En el cielo no voy a pagar por mis pecados, ya pagó Cristo por mis pecados, pero en la tierra, guarda, porque hay consecuencias. Volvemos a Romanos 8, 1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. 38, vamos a Romanos 8, 38, final del capítulo 8 de Romanos. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es lindo esto, es lindo, es hermoso o no es hermoso. Dios, a pesar de todo tanto pecado, nos ha salvado. Dios, a pesar de cómo era la iglesia de Corinto, la llenó de dones, la amaba. Pablo da gracias por esta iglesia. A pesar de todo, Dios ama a su pueblo. Pero recordemos, vivan una vida digna del llamamiento que han recibido. Por un lado la vida, por otro lado el llamamiento, y tiene que ser algo parejo. Y leo rápidamente, vamos a ir a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Recordando lo que habíamos leído en 1 Corintios 1:8. Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No hay condenación para vos. Ya estás en Cristo. Vas a estar firme hasta el final. ¿Para qué? Para que estés libre de toda culpa. ¿Acaso no pecaste? ¿Acaso no sos culpable? Sí, pero Cristo cargó con esa culpabilidad. Y 2 de Pedro 3:3-4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Se acuerdan de la santidad que les decía? De esa rectitud, de esa altura moral. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué me ha dado Dios? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cuánto me dio Dios para que lleve una vida de rectitud? ¿Un poquito? Todo. Fíjense que Dios nos pide santidad, pero nos ha dado todo para que podamos vivir en santidad. Dice, sigue 2 de Pedro 3. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y de 2 de Pedro 3. ¿Primera de Pedro? No, 2 de Pedro, pero es el 1. Ah, 2 de Pedro 1. Sí. Listo. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Sí. ¿Está bien? Perdón. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Ahí estamos. Con razón no me respondían. Digo, o no me están entendiendo o... Claro, o me equivoqué de Biblia. ¿Está bien? 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, Dios me pide santidad, pero Dios que también me da todo lo que me hace falta para vivir en santidad. Si no me lo dio, ¿en dónde está el problema? Nosotros. Por un lado, yo puedo no vivir de esta manera. ¿Y qué puede significar eso? Que yo quiero rechazar lo que Dios me da. Pero por otro lado, puede ser que no lo rechace porque nunca lo recibí. ¿Y qué significa eso? Que no soy hijo de Dios. Si yo no tengo
fuerzas ni ganas de luchar contra el pecado, es porque no soy hijo de Dios, por más que venga a la iglesia. Porque Dios a su Hijo le ha dado todo para que vivan de esa manera. De ahí en más que uno lo rechace o lo aproveche, es otra historia. Pero si no tengo nada para batallar contra el pecado, es porque no soy hijo de Dios. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de nuestra naturaleza? ¿Cómo es nuestra naturaleza? Pecadora. ¿Y qué dice acá? Que puedo participar de una naturaleza divina. ¿Para qué? Para escapar de la corrupción del mundo. ¿Y qué causa esa corrupción del mundo? Los deseos humanos. ¿Se dan cuenta que el Señor pide santidad, pero nos ayuda a ser santos? Y dice, yo les doy todo para que ustedes vivan como yo les pido que vivan. Ahora no solo tienen una naturaleza pecaminosa, ahora además pueden participar de una naturaleza divina, de parte de Dios, ¿sí? Y volvemos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 9. Recordando que Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para vivir como Él es digno de que viva su pueblo. 1 Corintios 1, 9. Dios lo hará. ¿Por qué va a hacer todo esto? Porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es fiel. Él va a cumplir con su parte. Él va a cumplir con su palabra. Por eso, por esa fidelidad de Dios, Pablo podía dar gracias por la iglesia de Corinto a pesar de cómo era esa iglesia. Pablo sabía que la iglesia de Corinto iba a ir al cielo a pesar de cómo esa iglesia era. Pablo podía tener confianza porque la iglesia era amada a pesar de cómo es la iglesia. Vos y yo, usted y yo, somos amados a pesar de cómo somos nosotros. El carácter de Dios es la garantía de esa confianza. ¿Por qué Pablo podía dar gracias por la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto iba camino al cielo a pesar de cómo era. ¿Qué tenía que corregir? Esto que les decía recién. Por un lado, el llamamiento. Por otro lado, la vida. Y estaba medio así, medio desparejo, desequilibrado. Dice, no, tienen una vida digna de acuerdo al llamado que han recibido. Dios sigue trabajando en su iglesia a pesar de ella. El amor de Dios, tenemos que saber, no es solo para justificación, sino también para santificación. Cuando Dios ama, salva. Y cuando salva también pide santidad, santifica. Y vamos a leer Romanos 5, 6 al 11. Último pasaje que leemos por hoy. Luego repasamos y finalizamos. Romanos 5, 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Un poquito incapaces? Totalmente, que quede bien claro, ¿no? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso, ni tarde ni temprano, preciso, y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos de nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Fíjense todo lo que hay en este pasaje. A pesar de lo que somos, Cristo murió por nosotros. Y dice, una persona podría entregarse a cambio de otra que sea muy buena. El sargento Cabral, ¿se acuerdan? Que se entrega por San Martín. Si no, vamos a defender a nuestra máxima autoridad militar, el libertador de América. Lo defiendo y doy mi vida por el general San Martín, el sargento Cabral. Pero acá hay algo más profundo. Ahora que soy papa, pienso un montón de cosas de paternidad. Entonces lo veía a mi hijo, que a pesar de tener su naturaleza pecaminosa,
si pecó, quizá todavía no sabe que pecó, ¿sí? Entonces es relativamente bastante inocente. Y veía a mi hijo y pensaba, ¿sería capaz de entregarlo por alguien? Porque yo puedo entregarme como sargento Cabral por San Martín. Decir, San Martín vale más que yo, me tiro por las ideas que cada uno puede tener, ¿no? Pero veía a mi hijo y decía, ¿sería capaz de entregarlo por alguien? Y tendría que ser muy importante ese alguien. Que como hay una leyenda urbana por ahí, no sé si es historia verídica, de un hombre que permite que su hijo tiene que elegir entre que se caiga, entre que choque un tren y mueran cientos o que muera su hijo. Y elige que muera su hijo para salvar al tren. Entonces, por una causa noble, él de alguna manera entrega a su hijo. Y yo miraba al mío y decía, ¿sería capaz de entregar a mi hijo? Y tiene que ser algo muy bueno. Pero nos pongamos en el lugar de Dios. El hijo perfecto sin mancha. ¿Es entregado por alguien muy bueno? No. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces, entrega al puro y perfecto a cambio de los pecadores. Dios entregó a Cristo potencialmente a cambio de Hitler, de los violadores. El Hijo perfecto y puro sin mancha a cambio de gente como nosotros, pecadores. Y no queda ahí la historia. ¿Cuál fue la respuesta de la gente que recibió este sacrificio? Y ahí es donde uno piensa un poco más profundamente y dice, podría haberla entregado por una buena causa. Pero no era una causa, o sea, no eran gente tan buena, eran los peores de la tierra. 1 Corintios 1 dice, más adelante dice, que Dios eligió lo peor de la tierra. Dios le entrega al Hijo. ¿Y cuál es la respuesta que tiene aquel que recibe el favor a través de este sacrificio? O sea, Dios entrega a su Hijo a cambio de los malos. ¿Y los malos qué van a hacer? ¿Le van a dar la espalda a Dios? Dios, sabiendo que muchos le iban a dar la espalda, lo mismo entregó a su Hijo. Pero si nosotros no le hemos dado la espalda, ¿de qué manera vamos a vivir? Tenemos que vivir conforme al llamado que hemos recibido. Nuestra vida debe ser digna del llamamiento que hemos recibido y quedar emparejadas, aunque no lo logremos nunca, pero cada día un poquito más. Que la dignidad de nuestro llamamiento se vea en el tipo de vida que tenemos. ¿Cuál es nuestra respuesta a este amor que salva? De eso se trata el cristianismo, nuestra respuesta a este amor que salva. Hemos finalizado, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Es necesario descubrir nuestros dones para saber a qué nos llama Dios. Tenemos que saber que Dios planifica que trabajemos en equipo. La iglesia es de Dios y no de sus miembros. Ninguna vida es inaccesible para Dios. Vos no tenés un problema, no podrías decir, pasa que Dios conmigo no puede. No. Si Dios te llamó, te hizo santo y te llama para que vos sigas creciendo en Él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La salvación merece un tipo de vida en respuesta a la gracia que recibió. Si somos salvos, vamos a estar creciendo en santidad. Santidad, apartado del pecado, apartado para el servicio y buscando la máxima altura moral. Quienes están en Cristo, que recibieron dones. ¿Para quiénes? Para la iglesia local. No ejercerlo sería una estafa a la iglesia y un robo a Dios. Cada miembro debe entregar a la iglesia local esos dones en servicio. Y a pesar de tanto pecado, la salvación en Cristo está firme. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para vivir como Él es digno de que viva su pueblo. También el amor de Dios no es solo para justificación, sino también para santificación. Y de nuevo, ¿cuál es nuestra respuesta a este amor que salva? De eso se trata nuestro tipo de vida. ¿Cuánto valoro el amor de Dios? ¿Cuánto valoro la salvación de Dios? Se va a ver en mi vida. Más allá de mis canciones, más allá de mi Facebook, más allá de mis publicaciones, más allá incluso de mis opiniones. Se va a ver en mi vida, en mi conducta. ¿Cuál es mi respuesta? Ese amor que me salvó. ¿De cuánto es digno el Señor en respuesta por haberte salvado? De eso se trata el tipo de vida que vas a tener. De eso se trata el cristianismo que vas a llevar, ¿sí? Finalizamos orando y agradeciéndole a Dios por este amor que salva, pero también santifica.